Bien, estamos en directo con el curso Los órdenes del amor, 13º encuentro. Y habíamos quedado, ¿se acuerdan?, en el tema de la anorexia. Hoy vamos a ver qué sucede en los casos de anorexia, ¿no? En muchos casos descubrimos como condición previa de una enfermedad mortal la decisión del hijo o de la hija ante una persona amada que dice: prefiero desaparecer yo antes que tú. En una anorexia la decisión es esta: prefiero desaparecer yo antes que tú, querido papá. Es decir, vamos a poner la cámara. Vamos a llevar la cámara acá. Vamos a buscar una hija. La hija y el padre. En la anorexia, la hija le está diciendo al padre: prefiero desaparecer yo antes que tú, querido papá. En el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, no es prefiero desaparecer yo antes que tú, querida mamá. Cuando es el esclerosis múltiple es con la madre. Aunque tú te vayas, yo me quedo, sería la solución, ¿no? Que Hellinger propone ante esta dinámica de la anorexia. Toda buena descripción de un problema siempre contiene ya su solución. Y esta obra ya a través de la misma descripción. La solución comienza en el momento en el que se descubre la frase nociva y el paciente la pronuncia y la afirma ante la persona amada, con toda la fuerza del amor que le impulsa. Entonces, si esta hija tiene anorexia, lo que le tiene que decir al padre es: prefiero desaparecer yo antes que tú. En este punto es importante que la frase se repita hasta que la persona amada aparezca realmente como persona, y a pesar de todo el amor se percibe y se reconozca como separada de ella, porque es que el problema es que ella se percibe como siendo la misma, está totalmente identificada con su padre. Entonces, repitiendo esa frase, ella puede ver a su padre como otro. Si no se pronuncia esta frase, prefiero desaparecer yo antes que tú, se mantiene la simbiosis y la identificación y no se logra la solución. Pero cuando se logra pronunciar esa frase con amor, se trazan los límites claros, ¿sí?, tanto alrededor de la persona amada como alrededor del propio yo, separando así el propio destino del de la persona. Además, esta frase obliga a la persona a ver no solo su propio amor, sino también el amor de la persona amada. Y la obliga a darse cuenta de que aquello que pretende hacer en lugar de la persona amada supone para ésta más una carga que una ayuda. O sea, puede reconocer que esto en realidad no beneficia a ninguno de los dos, ¿no? Bien. Otra vez estoy como ayer con este tema. A ver, esperen que voy a abrir de vuelta lo de la conexión. Voy a poner por este lado. Un segundito, ¿eh? Me voy a conectar por el otro lado para que fluya más. Aunque no fluye nada, pero bueno. Bien, mientras voy arreglando voy a seguir hablando para que no pierdan tiempo. Entonces,
Después de repetir esa frase que ya dije al comienzo, lo que tiene que hacer a ver, voy a hacer un arreglo acá. A ver si así fluye mejor. No sé qué pasa acá con el programa. Bien, lo que tiene que hacer entonces, dice Hellinger, decirle otra frase a la persona amada, en este caso la hija al padre, ¿no? Querido papá o querido padre, aunque tú te vayas, yo me quedo. A veces, sobre todo si la frase se dirige al padre, el paciente añade, querido papá, bendíceme aunque tú te vayas y yo aún me quede. Ese es el caso de la anorexia, ¿no? Cortar la identificación, que se pueda separar, esto ella pueda entender que ella es ella y él es él, y entonces así se logra la solución. Detrás del deseo del padre o de la madre de desaparecer, este deseo que el hijo pretende evitar con la frase de mejor que sea yo que tú, por parte de los padres se halla otra frase que ellos pronuncian como hijos hacia sus propios padres. O sea, ya este padre ha pronunciado hacia sus propios padres. Vamos a ponerle los padres a él. Otra frase, ¿no? Cuando murieron pronto o estuvieron enfermos o eran disminuidos, ¿no? Ya este padre le había dicho a sus padres, te sigo en tu enfermedad, te sigo en la muerte. Entonces la primera frase que obra en la familia es te sigo, ¿no? Y en este caso se trata de la frase de un niño, pero más tarde, cuando este niño ya se convirtió en un adulto, se convierte en padre, en este caso de ella como hija evita, ¿sí?, que el padre se vaya diciéndole mejor que sea yo que tú. Por eso intenta desaparecer, ¿no? Como el padre quiere seguir en la muerte a estos que serían los abuelos de ella para evitar esto y salvar al padre le dice esto, me muero yo en lugar de morirte, que te mueras vos, voy a desaparecer. Ese es el caso de la anorexia. A ver, voy a mirar cómo pasa, anda todo por acá. No sé si estarán viendo bien o no, pero acá me marca como un error de fluidez del directo. Qué pena, porque arrancó bien. Habrá un problema en el internet. Arrancó bien la emisión, estaba muy bien, pero no sé qué pasa ahora que va tan lento. Bien, voy a tratar de, mientras voy hablando, ir arreglándolo. Hay otra frase, ¿no? Esta, la de aún viviré un poco, que es la que se dice cuando la persona le dice al otro te sigo. Cuando alguien le dice a otros te sigo, las frases de solución es aún viviré un poco. Esta frase está como trasfondo de enfermedades graves, ¿no? La de te sigo, accidentes, intentos de suicidio. Y la solución que ayuda y que sana sería también que el hijo le diga y le prometa a la persona amada, querido papá, te sigo. También aquí es importante que la frase se repita las veces necesarias para que la persona sea vista como una persona real, distinta a ella, separada de su propio yo, para que se dé cuenta de que su amor no supera la frontera que lo separa de la persona amada que ha muerto, y de que tiene que detenerse ante esos límites.
También aquí la frase obliga a reconocer tanto el propio amor del hijo como el amor de la persona amada y a comprender que ésta puede llevar y cumplir su destino con más facilidad cuando no sigue a nadie. ¿Mm? Entonces el hijo le puede decir también una segunda frase: querido papá, yo aún viviré un poco, después moriré también. Cuando el hijo ve que uno de los padres quiere seguir a alguien de su propia familia de origen en la enfermedad o en la muerte, tiene que decirle: querido papá, aunque tú te vayas, yo me quedo. O aunque tú te vayas, te recuerdo con cariño y siempre seguirás siendo mi padre. O, por ejemplo, el caso de que el padre se haya suicidado: respeto tu decisión y tu destino. Siempre seguirás siendo mi padre y yo siempre seguiré siendo tu hijo. ¿Se acuerdan que estamos hablando de este tema que explica Hellinger, de el tema de la tierra y el cielo? Del cielo que enferma y la tierra que sana. Hola Ruby. Que ya lo expliqué ayer, esto del cielo y la tierra. Esta idea alterada que tenemos con respecto a lo que es el cielo y lo que es la tierra, ¿no? Habla Hellinger de que hay una fe que lleva a la enfermedad. Estas frases, mejor que sea yo que tú y te sigo, se dicen con la conciencia buena o conciencia tranquila, que llama Hellinger, y creyendo ser así inocentes, porque la conciencia buena es la que me hace actuar para que yo pueda sentirme inocente, ¿no? Se corresponde con el mensaje de los cristianos que dice: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos, y con la exhortación a sus discípulos que dijo Jesús para que lo siguiesen en el camino de la cruz hasta la muerte, ¿no? Como que vivimos nuestras vidas, como que vamos cargando la cruz, ¿no? Mediante el sacrificio, y que morir es como una redención, como que si me sacrifiqué mucho fui muy bueno. Hay una asociación de esta palabra sacrificarse por los demás. En el mundo significa ser bueno. Yo hago, ayudo, soy el gran ayudador, el gran salvador de las almas, ¿no? Soy el gran samaritano, el mártir. Parece que está como bien visto. Y entonces eso es como que me traza un camino seguro hacia el cielo, y que me lo gano el cielo. Y está bien visto ganarse el cielo. Nadie se tiene que ganar nada acá. Entonces, dice Hellinger, es como que creen que tienen que pagarle a Dios y al destino con su propio sufrimiento y con su propia enfermedad, y que eso va a librar a otros de su sufrimiento y de su enfermedad, o los va a salvar de la muerte, porque va a morir él mismo, ¿no? Y si en la tierra no lograra su salvación, podría encontrar cuando muera a las personas amadas que la muerte le arrebató, perdiendo la vida como ellos y volviendo a encontrarlas, ¿no? O sea, como que vemos a la muerte, como que cuando me muero voy al cielo con mis seres queridos. Como no puedo soportar la muerte aquí en la tierra, la pérdida de mis seres queridos, creo que enfermándome y muriendo voy a ser redimido, voy a volver a encontrarme con todos ellos y todos vamos a ser muy felices y comeremos perdices. Pero es que no es así. Y eso es lo que Hellinger explica. Pero hay un amor que sana, ¿no? Así como hay un amor que enferma, hay un amor que sana. Es algo, digamos, como dice él, ¿no? Una rendición, una conversión a algo más grande. Él le llama eso más grande que todo, que supera todo pensar, que supera todo deseo mágico. Este algo más grande sería, a diferencia de la promesa engañosa del cielo, la tierra.
Quien afirma la tierra, con ello afirma tanto su plenitud como su principio y su final. Dice, por ejemplo acá, ¿no? A veces el médico u otra persona que acompaña a la persona afectada puede preparar y apoyar esta realización. Esta, sin embargo, no está a su disposición y responde a ningún método, como si de una relación de causa y efecto se tratara. Cuando se logra, se pide lo último y se experimenta como una gracia. Como por ejemplo de esta conversión a algo más grande, voy a contar la historia que se llama La Fe Mayor y sirve para comprender esto. Un hombre en sueños oyó una noche la voz de Dios que le decía: levántate, toma a tu hijo, a tu único hijo, llévalo al monte que te señalaré y allí ofréceme en holocausto. El hombre se levantó, miró a su hijo, miró a su mujer, miró a su Dios, tomó al niño, lo llevó al monte, construyó un altar, le ató las manos al niño, sacó el cuchillo para sacrificarlo. Pero en ese momento escuchó otra voz y en lugar de su hijo sacrificó un cordero. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo mira la mujer al hombre? ¿Cómo mira el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos dos o ellos tres, la madre, el padre y el hijo, a Dios? ¿Y cómo Dios los mira a ellos? Otra dinámica que conduce a enfermedades y al suicidio o accidentes y a la muerte es el deseo de expiar una culpa, ¿no? Vamos a suponer que ella siente culpa. Esta es la culpa y esta es ella. Siente una gran culpa, como todos aquí. El asunto de la culpa, bueno, es un problema de todos, ¿no? Bien. Siente una gran culpa y dice, por ejemplo, ¿no? Que puede ser algo que nos genere culpa, ¿no? Un aborto, una enfermedad, la minusvalía, la muerte temprana de un hijo. En estos casos es de gran ayuda mirar a los muertos con amor, encarar el dolor y dejar en paz lo que ya esté pasado. Cuando el destino de una persona encierra incidentes que a otros le causaron algún daño, mientras que para él resultaron ser ventajosos o incluso les debe su salvación o su vida, también estos hechos se viven como una culpa, por ejemplo, si la madre de un niño muere en el parto. Pero también existe la culpa real, la responsabilidad personal de una persona, por ejemplo, cuando alguien abortó o dio a su hijo en adopción, o cuando hizo algo grave a otra persona. Y frecuentemente se pretende reparar la culpa personal a través de la expiación, pagando el daño hecho, dañándose a sí mismo, saldando la culpa a través de la expiación y según se cree compensándola de esta manera. Todo esto está fomentado por nuestra educación religiosa, ¿no? Que parece ser que ven el sufrimiento y la muerte como una redención, debido a lo que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Que se dejó crucificar para que nosotros limpiáramos nuestros pecados, bla, 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 y todo esto, ¿no? Entonces así me autocastigo, ¿no? Y sufro. Y creo que así yo voy a ser bueno, voy a tener la conciencia tranquila, ¿no? La famosa conciencia tranquila. Bien, ahí parece que se arregló. Parece que era un problema de internet, porque ahí se está arreglando.
Entonces se acuerdan que ayer nombramos esta palabrita que se llama compensación, que se habla mucho en las constelaciones familiares, ¿no? Entonces yo a través de la expiación creo, no es que lo hago, sino que yo creo que compenso y no me doy cuenta que esto está causando un doble sufrimiento. ¿Mm? O sea, ella puede tener mucha necesidad de expiar esta culpa a través del sufrimiento, pero sufriendo ella está causando un doble sufrimiento. Entonces, hay que tener otro aspecto, que también por qué uno quiere expiar la culpa, sufriendo. Porque la expiación es fácil, dice Hellinger, es muy fácil. Ocurre en el caso del pensar y el actuar mágicos, en el que yo creo que la salvación de otros se gana a través de mi propia desgracia. Yo creo que si yo soy un desgraciado, o ella en este caso, ¿ven? Es una desgraciada, va a evitar la desgracia de otros. También con la expiación lo que se intenta es pagar una deuda, devolviendo exactamente lo mismo, ¿no? El actuar se sustituye por el sufrir, la vida por la muerte y la culpa por la expiación. De manera que también aquí bastan el sufrimiento y la muerte sin actuar ni esforzarse. Y así como la desgracia, el sufrimiento y la muerte aumentan, cuando frases como mejor que sea yo que tú y te sigo se han realizado, también lo hacen cuando se realiza la expiación. Un hijo cuya madre murió al darle la vida a él, siempre se va a sentir en deuda, ¿no? Porque ella pagó la vida con su propia muerte. El hijo lo que tiene que hacer es tomar, o sea, honrar esa vida de su mamá para hacer algo bueno con ella. Esa sería la solución. También hay otro tipo de compensación que se obtiene a través del tomar y de los actos de reconciliación, ¿no? Cuando el hijo, por ejemplo, le dice a la madre, mamá, por ejemplo, la mamá que murió en el parto, ¿no? Ya que pagaste un precio tan alto por mi vida, que no haya sido en vano, le sacaré provecho en tu memoria y en tu honor. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que explica Hellinger, ¿no? Es que la expiación creemos que sustituye la relación. Y ahora vamos a ver por qué lo dice. Mediante la expiación evitamos encarar la relación, ya que a través de la expiación tratamos la culpa como un asunto en el que se paga el daño con algo que nos cuesta. Pero, ¿qué puede conseguir esta expiación cuando he cometido una injusticia con una persona, llevándola a la desgracia y causándole daños irreparables? Solo puedo procurar mi propia descarga a través de la expiación, dañándome a mí mismo y perdiendo de vista al otro, ¿no? Vamos a suponer que ella le hizo un daño a ella, la perjudicó terriblemente a esta persona. Y cree, ¿no?, que mediante la expiación, sufriendo, o sea, la culpa, ¿no?, va a evitar tener que enfrentar a esta, o sea, la relación con esta persona. Por eso la pongo lejos, ¿no? Y así creo que puedo borrar lo que hice, ¿no? Si yo centrara ella centrara su atención en ella, estoy queriendo borrar algo que no puede desaparecer. Entonces, con la culpa pasa lo mismo. Una madre pretende espiar, por ejemplo, vamos a suponer que ella hizo un aborto, ¿no?
y contrae una enfermedad mortal. Aborta y como cargando esa culpa por haber abortado, contrae una enfermedad mortal. Y como se siente culpable, ¿qué hace? Ella tenía un marido y cree que abandonando la relación con su marido va a sentirse inocente. Va a expiar esa culpa. Y también puede ser que dice, bueno, yo como cometí este acto, o sea, aborté a este hijo, vamos a poner el hijo, vamos a suponer que era una niña, qué sé yo, hice este aborto, entonces ahora yo me alejo de mi marido y encima me juro que no voy a tener ningún otro hombre en mi vida. ¿Mm? Puede ser así. Esto lo hacemos de manera inconsciente. O también puede ser que esta madre sienta el deseo de seguir al hijo muerto. También. La solución consiste en sustituir la expiación por actos de reconciliación. O sea, para poder salir de ese movimiento, esa dinámica de expiación, la única solución es la reconciliación. ¿Cómo se logra la reconciliación famosa esta de la que habla tanto Hellinger en las constelaciones? Que no es el perdón. Mirando a los ojos a la persona a la que se trató injustamente o a la que se le causó un daño grave. Por ejemplo, la madre mira al hijo abortado, ¿sí?, a los ojos, hasta que lo pueda ver como una persona real, separado de ella. Y le dice, lo siento, ahora te doy un lugar en mi corazón, lo repararé hasta donde aún pueda hacerlo. Quiero que participes en lo bueno que hago en tu memoria, pensando en ti. Entonces ya esta culpa no sería en vano, porque lo bueno de la madre, ¿sí?, que hace en memoria de este hijo, teniéndolo presente, lo hace con su hija, en este caso su hija abortada, ¿no?, y a través de él. Esta tiene parte en sus actos durante un tiempo unido a ella. Otro tema que hay que tener en cuenta, cuando el otro día, ayer creo que fue, que les hablaba el cielo y la tierra, es que en la tierra la culpa pasa y debe tener la posibilidad de pasar. Solo siento culpa, ¿no?, si pienso en el cielo, porque es una culpa eterna. En la tierra la culpa es efímera. Todo pasa al cabo de un tiempo. Voy a pasar esta parte. Sí, porque ya esto ya lo hemos hecho montones de veces, ¿no? Y ahora comienza la parte de las preguntas, ¿no? Hay una chica llamada Astrid que estaba ahí en el grupo, ¿no? Y hace preguntas acerca de esto que Hellinger explica de la tierra y el cielo, ¿no? Vamos a poner una chica para que nos represente a Astrid. Esta vamos a suponer que es Astrid, ¿no? Voy a trabajar, dice Hellinger, con los participantes que tengan una enfermedad mortal o estén en peligro de suicidio. Y Astrid dice, ella estaba en silla de ruedas, ¿no?
se ve que levanta la mano, ¿no? Y Hellinger la llama, ven aquí. ¿Cuál es tu enfermedad? Y ella dice, yo soy diabética. A causa de la diabetes tengo que someterme a diálisis y ya tuve un trasplante renal. Bueno, voy a poner a tu disposición todo lo que sé y si tú colaboras conmigo fiándote de tu alma y del alma de tu madre y de tu padre, encontremos quizás algo que pueda ayudarte. Dime algo de tu situación familiar. ¿Qué hechos significativos sucedieron? ¿Hubo personas que murieron pronto o que se suicidaron? Le pregunta todo esto. Él a la chica, ¿no? Que se llama Astrid. Hola Marina. Entonces, ¿qué dice Astrid? Después de mí nació una tercera hija que murió al cabo de 3 días. Eso es importante, dice él. Este es un suceso al que los hermanos reaccionan intensamente. La aparición de mi diabetes estuvo relacionada temporalmente con la muerte de mi abuelo, que padecía un cáncer y que vivía con nosotros. Tu abuelo, ¿de quién era el padre, no? O sea, era un abuelo paterno, materno. Era mi abuelo materno. ¿Qué otra cosa más sucedió? Durante la guerra, el hermano de mi madre murió de difteria a los 14 años. ¿Alguno de tus padres o abuelos estuvo casado anteriormente o tuvo una relación estable? No. Vamos a configurar este sistema con la ayuda de representantes elegidos del grupo y necesitamos a alguien que represente a tu padre y a alguien que represente a tu madre, ¿no? Entonces le pide que busque ahí de los que están ahí alguien para que represente a la madre y al padre. Ahí voy a buscar uno un poco más alto. Bien. Bien. Y alguien para tu madre. Bien. Y el primer hijo de ese matrimonio es un hermano mío, dicen. La segunda soy yo. Bueno, vamos a elegir alguien para ti, ¿no? Obviamente para ella. Otro para la niña muerta, ¿no? Esa niña que murió. La representante para la niña muerta. ¿De qué murió? Parece ser que es que no mamaba. Se murió de hambre. Sí, creemos que sí. Y su existencia fue silenciada totalmente, ¿no? ¿Tus padres se reprocharon por esto? Nunca se habló de esa niña. Vamos a configurar a las personas. Bueno, ya toma los representantes, ¿no? Ahí en el lugar. Y los configura. Me falta el primero que me parece ser que es un varón, ¿no? El primer hermano. Tendré que poner el primer hermano. Entonces, ¿cómo ubica ella? Me voy a sacar el cielo y la tierra por un rato. Pone. La niñita esta que nació a los 3 días, que murió a los 3 días de nacer, la pone acá. Así. Pone al padre acá. A la madre acá. Parece que mira así la madre. Ella así. Y este hermano acá. El primero, la segunda y el tercero, el papá y la mamá. Ahí está la configuración que hace Astrid, ¿no? Que hace ella misma. El padre se siente como entre medio de ellas dos, dice, amenazado por detrás
y siento el impulso de darme la vuelta para mirar. La madre dice que hay muchas cosas invisibles aquí atrás. Me parece inabarcable lo que hay a mis espaldas. Y el hijo dice que se siente muy vinculado a su hermana, pero muy lejos de sus padres. Y Astrid dice que se siente observada por sus padres, claro, porque miren, la están mirando a ella, ¿no? Los padres la miran. Y la hija muerta dice que no puede reconocer a nadie, que siente que no pertenece acá. Bueno, dice Hellinger, voy a poner a la hija muerta a la vista de todos. Entonces la saca de acá y la pone acá. La pone ahí. ¿Qué pasa ahora? El padre, al hacer este movimiento, dice que se siente más libre, siente una estrechez hacia su mujer, siente que puede respirar mejor. La madre dice que se siente aliviada. La segunda hija también se siente mejor. Que es bueno tener otra persona más. Y Hellinger explica, ¿no?, a sus estudiantes. Las imágenes que tengo de esta familia son varias. La primera imagen es que la madre quiere salir de la familia. Ella quiere seguir a la hija muerta. La segunda imagen es que la hija mayor quiere impedirlo, marchándose ella misma. Y la tercera es que la hija mayor pretende seguir a la hermana muerta. Parece ser que en la constelación entre ellas dos se miraban mucho, ¿no? O sea, Astrid con su hermana muerta. Bueno, lo que voy a hacer ahora es poner a la madre al lado del padre. ¿Sí? A ver. Está bien, la derecha. Ahí. ¿Y ahora qué tal? Yo noto una atracción hacia la derecha, dice el padre. Es posible, dice Hellinger, que el padre quiera desaparecer. Algo lo atrae, le saca de la familia. Intenta ponerte al lado de la hija muerta a ver qué tal, ¿no? Entonces le pide que se ponga al lado de la hija muerta, al padre. Y le pregunta a Astrid, ¿qué pasó en la familia de tu padre? Durante la guerra, mi padre, su hermano menor, murió de pulmonía. Entonces Hellinger le dice al padre, vuelve a ponerte al lado de la mujer. Voy a introducir a tu hermano muerto. Entonces aparece, introduce al hermano muerto en la guerra. ¿Qué cambió? Ahora mi tendencia a moverme hacia la derecha desapareció. El padre se ve tentado de decirle al hermano muerto te sigo. ¿Y la madre cómo está? Creo que sí, que ha cambiado algo desde que entró el hermano. Antes el estar aquí los dos no parecía del todo correcto. Pero no debe ponerse demasiado cerca. Claro, dice Hellinger, de lo contrario la mujer perdería al marido. Le pide a Astrid que se ponga ella misma en su lugar y le pregunta cómo se llamaba la hermana muerta y Astrid dice María. Bueno, mírala a María y dile, querida María, te sigo con amor. ¿Qué tal se siente la hermana muerta al escuchar esto? No muy bien. Ven, este es el desengaño. Ahora voy a apartar a tu hermana y la voy a llevar a donde debe estar. ¿No? Entonces la pone acá, frente a los padres. Apóyate en ellos dos, en tus padres. Pongan una mano sobre la cabeza
¿no? Y la hija muerta ahí se encuentra mejor. Y le pide a Astrid que le diga ahora al hermano otra vez. Querida María, ese es tu lugar. Yo me quedo aquí. Este es mi lugar. Mira a la madre y dile, o sea, tu mamá, ahora ella tiene que mirar a su mamá. Mamá, querida mamá, yo me quedo. Entonces Astrid ahí empieza a llorar con mucha emoción. Querida mamá, yo me quedo. Mientras decía esta frase, Astrid lloraba, ¿no? Ahora mira a tu papá y dile, querido papá, yo me quedo. Vuelve a mirar a la madre. Dice, ahora te voy a llevar, ¿no? Más cerca de tu madre. Entonces la acerca a ella más cerca de su mamá, a Astrid. Todavía está acá. Dile, querida mamá, me quedo. Querida mamá, me quedo. La mamá la toma en brazos y ella sigue repitiendo, querida mamá, me quedo. Y sigue llorando. Respira hondo. Querida mamá, me quedo. Ahí está la fuerza. Lo hiciste muy bien. Mira a tu mamá y dile, sí, lo asumo. Entonces, dice Hellinger al grupo, ¿no? Creo que hemos podido ver cuáles son las fuerzas que obran y que llevan a la enfermedad y cuánta fuerza se necesita para encontrar el camino a la sanación. Hemos podido ver que el mismo amor que lleva a la enfermedad también nos saca de ella, solo que ahora tiene otra meta. El amor en sí no varía. Si alguien quiere decir o preguntar algo, puede hacerlo ahora, ¿no? Entonces un participante pregunta. ¿No hubo algo con el padre que quedó sin solucionar? En este trabajo no se hace más de lo estrictamente necesario. Para ella no era necesario nada más. De lo contrario, le quitamos fuerza. Bien. Y ahora vamos a ver otra constelación, que es la madre sigue a su hija disminuida en la muerte, ¿no? Entonces parece ser que aparece Bruno. Vamos a buscar un representante para Bruno. Vamos a poner otro nuevo, a ver quién puede ser. Vamos a imaginar que este es Bruno. ¿Sí? Y dice que su madre murió hace 4 años en una excursión de montaña con su padre. Parece ser que se resbaló. Más tarde supe por mi padre lo que en el fondo tendría que haber sabido desde hace tiempo. Es decir, que desde hacía mucho tiempo tenía una relación con otra mujer de su misma empresa, ¿no? Con la que trabajaba. Y Hellinger dice, tu padre no debería haberte contado eso. Esas cosas no les interesan a los hijos. Los miembros del nivel pospuesto, es decir, los hijos, no deben saber nada de eso. Nada que forme parte del secreto de los padres. ¿Alguien de tu familia murió antes que tu madre? Mi hermana murió antes que mi madre. ¿Y qué edad tenía? 18. Yo tengo 2 años más. Mi hermana era, tenía síndrome de Down, ¿no? Cuando hay un hijo disminuido en una familia, los hermanos sanos se sienten aventajados, pero sin merecerlo. Ellos no dicen nada para tener la ventaja,
al igual que los otros sufren la desventaja sin ninguna culpa. Los sanos se limitan porque a la vista de un hermano disminuido no se atreven a tomar su vida como lo que es. Por lo tanto, sería aquí donde primeramente habría que buscar lo que te mueve. Es un destino. Aquí actúan fuerzas que van más allá de la inocencia y de la culpa. Así que no buscamos culpables, sino que miramos a esas fuerzas buscando la solución que esté en sintonía con ellas. ¿Cuántos hermanos eran? Solamente 2. ¿Alguno de tus padres estuvo casado anteriormente o tuvo una relación estable? No. ¿Se han reprochado tus padres el hecho de que tu hermana fuese disminuida? Mi madre era mayor que mi padre. ¿Qué edad tenía? 40. ¿Hubo algún reproche por tu parte, de tu padre o de tu madre por ese motivo? Por parte de mi padre no, pero creo que mi madre se sentía culpable y buscaba una causa. Bien, vamos a configurar tu familia. Tu padre, tu madre, tú y tu hermana, ¿no? El padre, la madre, él y su hermana disminuida. ¿Cómo los ubica? Pone al padre acá, así, la madre está acá, mira para ahí, la hija disminuida, así, y él mirando todo esto, Bruno, ¿no? El padre dice que se siente un poco pesado, apartado de la familia. La madre dice que se siente agobiada y que no hay ninguna posibilidad de relacionarse con nadie. El hijo, o sea Bruno, dice que se siente partido en 2 y que su hermana le quita a su madre. Céntrate en ti mismo, eso lo has dicho desde tu sentir, cual le dice el representante, ¿no? De algo que está ocurriendo en tu interior. Bueno, dice el hijo, me siento partido en 2. La hermana disminuida dice que está incómoda y muy dependiente de su madre. Bueno, le dice a la disminuida, salí por la puerta y cerrala delante de ti, ¿no? Le dice a esta que se vaya, que salga. Cuando una persona sale por la puerta significa que muere o se suicida. En este caso significa que muere. Entonces, ¿qué ha cambiado para la madre? Yo me siento peor, muy sola. Y el padre, peor. Y el hermano, por un lado veo a mi madre. Y eso es un alivio. Es algo que cuesta mucho expresar, que uno se sienta aliviado cuando otro ha muerto, pero frecuentemente es así, ¿no? Sí, dice el hijo. Bueno, esa es la verdad. No hay nada malo en sentirse aliviado cuando alguien muere. Uno no es malo por eso. Bueno, le dice a la madre, ahora tienes que salir tú por la puerta, porque tú fuiste la siguiente en morir, y ciérrala desde afuera. Entonces, acuérdense en que la división, o sea, el salir por la puerta le llama a una división, ¿no? Voy a poner un papel yo para dividir, porque ¿con qué hago una raya ahí?
¿no? Vamos a imaginar que ahora hay una división. Acá está el padre, acá está el hijo, acá está la división. ¿Mm? Y la madre y la hija están acá, porque salieron por la puerta. Bien. El padre ahora dice que se siente horrible. ¿Es cierto lo que acaba de decir? El representante del padre se ríe. Ah, ven. Este es el sentimiento prohibido. Él se siente mejor. En esta familia no tuvo ninguna salida. ¿Qué hubiera podido hacer en su posición si no buscase una amiga? Por eso el padre vieron que se buscó una amiga. ¿Y el hijo cómo se encuentra? Yo me siento mal y muy solo. Entonces le dice al grupo, esta no es una buena solución, pero es la solución que el sistema se ha buscado. Ahora miraremos a ver si encontramos una solución mejor. A la hija y a la madre que se encuentran del otro lado de la puerta les pide que vuelvan a entrar, ¿no? Y que se pongan otra vez en sus lugares, ¿no? Entonces, vamos a correr la puerta para acá y se pone otra vez la hija y la madre acá. Bien. Parece ser que Henning le pregunta qué pasó cuando estaban del otro lado y ella dice que estaba contenta de haber encontrado a su madre y acá queda expuesta la dinámica de que la madre le dijo a la hija yo te sigo en la muerte, ¿no? Es una dinámica honrosa, pero no es buena. Le pregunta al padre cómo se siente, el padre dice que mejor y le explica a Bruno que los padres abandonaron su relación con el nacimiento de esa hija y que se dé cuenta que fue la madre, ¿no? La que abandonó la relación. Y que también era ella la que tenía la clave para un cambio. Vamos a mirar qué pasa si la ponemos al lado del padre. ¿Sí? Si ponemos a la madre al lado del padre. ¿Qué sucede? Y a él lo ponen acá, en lugar de hijo. Bueno, dice el padre, en el fondo me encuentro bastante bien. La hija me encuentro mejor. Tengo más ganas de vivir, siento más espacio a mi alrededor. Curiosamente, cuando los padres son una pareja, ya no se preocupan tanto de los hijos. Y los hijos se encuentran mejor. Así sean disminuidos. El hijo también dice que se encuentra mejor. Y la madre dice que está aliviada. Bueno, esto hubiera sido la solución buena. Pero lo que no reconocieron ni la madre ni el padre es que cuando engendraron a la niña lo hicieron conociendo el riesgo. Pero no asumieron la dignidad de este acto. De lo contrario, también habrían reconocido que fue duro para ellos que la hija naciera disminuida. Si se hubieran apoyado mutuamente en vez de abandonar su relación, la hija quizás aún estaría con vida. O le hubiera ido mejor, ¿no? Le pregunta a Bruno, cuando ves a tus padres así tan unidos, también tú puedes tomar tu vida de ellos. Ponte tú mismo en tu lugar para que sientas cómo es. Y mira a tu hermana y dile, voy a sacar el papel este para que me sea más cómodo, ¿no? Vamos a correr los padres un poco para allá. Y que Bruno mire a su hermana y le diga, María, yo soy tu hermano mayor. Respeto tu destino. Y estoy a tu lado cualquiera que sea tu destino. Y asumo mi propio destino.
Vamos a hacer un ejercicio contigo. Ve un poco hacia adelante, los dos, o sea, vayan los dos un poco hacia adelante, e inclínense ante sus padres, ¿no? Entonces, acá están los padres, lo voy a poner así para que ustedes lo puedan ver. Les pide que se inclinen los dos ante sus padres. Bueno, Bruno se pone a llorar. Querido papá, querida mamá, los honro. Bien, ahora enderézate y míralo simplemente a los ojos, a tu madre y a tu padre. Ahora pueden asumir su dignidad. Bien, como padre ante tus propios hijos. Esta es una manera muy respetuosa de trabajar con respeto por todos los implicados. No hay que dar vueltas innecesarias sobre el pasado, sino que hay que procurar una solución que le dé fuerzas para su vida y que tenga efectos sobre su familia actual. Que en una familia haya un hijo disminuido siempre es un hecho significativo. Eso aún se reforzó cuando contó que su hermana disminuida murió pronto y que después también su madre murió en un accidente. Eso fue muy llamativo. Si en vez de buscar directamente la solución, permites que la persona que busca tu ayuda aún te cuente más cosas, sería confuso. O sea que con esos datos que tenían ya era suficiente. Bien. Bueno, acá está explicando, no le voy a decir esto porque no tiene mucho interés esto. Bien. Acá está dando como explicaciones que no son como para un terapeuta esto. Bien. Todo esto no lo vamos a decir. Bien, acá ya viene otra constelación que se llama morirse antes que inclinarse profundamente ante el Padre. Y Hellinger dice, ¿no?, que quiere otra persona, porque está trabajando todos con personas que tengan alguna enfermedad, ¿no? ¿Hay alguien que esté enfermo, que tenga una enfermedad de los presentes, que quiera trabajar? Se aprende mucho trabajando con este tipo de personas. Entonces, aparece Germán, que dice que tiene cáncer de médula. Bien. ¿Cuánto hace que lo tienes? 1 año. ¿Qué has hecho? Quimioterapia. ¿Estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? No. ¿Por qué no tuviste hijos? Queríamos tenerlos, pero no vinieron. ¿Hay algo especial en tu familia de origen? Lo único que se me ocurre es que mi padre tiene una relación pésima con sus hermanos.
Estaban juntos en una empresa, se separaron y después nunca más tuvieron ningún contacto. ¿Qué pasó con el padre del padre? No lo conocí. Mi padre tampoco cuenta mucho. Eso es algo muy oscuro. Es muy extraño que tu padre no cuente nada sobre este punto. Vamos a configurar tu sistema de origen. Es decir, tu padre, tu madre, tú y tus hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Solo una hermana menor. ¿Tu padre o tu madre? ¿Estuvieron casados anteriormente o tuvieron una relación estable? No sé nada. ¿Murió o nació muerto algún niño en la familia? No. Entonces la configuración que hace, ¿no? Bueno, este sería Herman. Se pone aquí. La hermana. La hermana de Herman. Aquí. El padre. Mira para aquí, para atrás. La madre. Mira para adelante. Así configura Herman. Les pregunta a cada uno cómo se sienten. El padre dice que sin ningún compromiso. Este padre tiene que marcharse. ¿A quién quiere seguir? ¿Ven? Mira para atrás, como que quiere seguir a alguien. La madre dice, yo estoy encantada de los hijos tan maravillosos que tengo, pero me siento lejos de ellos. Mi marido puede quedarse aquí o también puede marcharse. Bueno, ven, dice Heringer, ni pizca de amor. Cuando ocurre esto, supongo que es la madre quien tendría que marcharse, y que el marido se marcha en lugar de ella. En el fondo tendría que marcharse la mujer y el marido lo hace por ella. Esto es lo que se llama amor o algo así. Ella es absolutamente mala. Triunfa si él se va. No puede ocultarlo. Desde luego, su representante es una buena mujer y no tiene nada que ver con todo esto, pero aquí representa a una persona que es mala. Bien. Y el padre dice, ¿cómo puede ser que yo no sienta nada? Te vamos a dar vuelta, a ti, encarando a la familia y a la mujer apartada de la familia y veremos qué pasa. Entonces le pide al padre que se dé vuelta y a la madre que se dé vuelta para allá. Hace este cambio. ¿Qué tal los hijos? Yo, dice el primer hijo, protesto si él se da la vuelta otra vez. ¿Y la hija? Bueno, en un principio tenía la sensación de que mi hermano y yo éramos del matrimonio. ¿Cómo está la mujer ahora? Aún no quiero que se me envíe fuera. Quiero estar con mis hijos y darme la vuelta. ¿A dónde estabas mirando? En dirección al marido. No, no, no. ¿Quién está delante de ti? ¿Quién es? ¿Qué estás mirando? Ay, dice la madre, yo miro mi propia vida, mi propia historia. No, no, eso son puras palabrerías. Y le pregunta a Germán, ¿a quién mira tu madre cuando quiere marcharse? ¿A quién sigue? Su hermana murió hace 3 años, pero no, no, eso es demasiado poco. Su madre murió hace unos años. No, no, debe ser algo grave. Entonces Hellinger lleva a la madre más lejos de la familia. O sea, la corre y la aleja más todavía. ¿Ahí te sientes mejor? Sí. ¿Y el marido cómo se encuentra? Cuando me giré hacia la familia sentí un gran peso y un gran dolor. Bueno, le dice él, ahora ponte enfrente de tus hijos. Y los hijos se ponen enfrente del padre. Entonces el movimiento que hace es, ¿no?, que los hijos se ponen así, el padre acá, mirando a sus hijos. Ahí estamos.
¿Cómo le decías a tu papá? Papi. Dile, o sea, le dice a Germán, ¿no? Que le diga al padre. Querido papi, por favor, quédate. Y bendíceme si me quedo contigo. Se hace una pausa prolongada y Hellinger le pregunta a Germán, ¿cuál sería la frase acertada? Que estoy furioso. Dile, yo lo hago por ti. Yo lo hago por ti. Bien fuerte. Germán dice esta frase furioso. Más fuerte. Yo lo hago por ti. Entonces Hellinger le dice al grupo, se morirá. No se desprende de la implicación. Para ti, Germán, tu rabia es más importante. ¿Qué le has hecho a tu padre? Y él dice, no sé. No lo sabría decir. ¿Lo despreciaste? Sí, eso es. Él me... Lo que hizo tu padre no importa. Lo decisivo es lo que tú haces. Ahora vuelve al lado de tu hermano. Ahora lo que corresponde es que se arrodille y haga una profunda reverencia ante su padre, pero no lo logra, prefiere morir antes que hacerlo. ¿Es así? No. ¿Quieres hacerlo? Quiero intentarlo. No, nada de intentarlo. ¿Quieres hacerlo? Sí. Entonces lo haré contigo y te ayudaré. Arrodíllate, baja la cabeza hasta el suelo, hasta abajo del todo, estira los brazos, las palmas de las manos hacia arriba. Respira hondo y di, querido papi, te honro. Te honro. Querido papi, te honro. Respira hondo. Querido papi, te honro. Te respeto como padre. Y tú puedes tenerme como hijo. Respira. Relájate. Cuando sientas que es el momento justo, levántate y vuelve a tu lugar. Es lo mejor para que puedas fluir entrando y saliendo, que tomes a tu padre en tu interior y que el amor fluya hacia él. Ahora vuelve al lado de tu hermana y mira a tu padre. Inclina la cabeza con respeto, después enderezate otra vez. ¿Qué tal el padre? Me cuesta creer que suceda. ¿Qué te cuesta creer? ¿Que te honre? Sí. Aquí no es posible hacer trampas. Aquí no hay trampa. Mi hipótesis en relación al cáncer es que el enfermo de cáncer prefiere morir antes que hacer una profunda reverencia ante los padres o ante la madre, ¿no? Por eso muchos de ellos se enderezan tanto. Van así, con la cabeza bien en alto, en vez de inclinarse. Ahora vuelve a mirar al padre y dile, por favor, dame todavía un poco de tiempo. Por favor, dame todavía un poco de tiempo. Escúchame, le dice Hellinger. No quiero discutir contigo, quiero ayudarte. Con una enfermedad de este tipo ya no se juega. Quisiera decir algo sobre lo espantoso. Lo espantoso sostiene. Solo el que está en sintonía con ello y asiente a ello tal como es, está en sintonía con la tierra. A veces lo espantoso, para aquel que está en sintonía con él, dispone algo para bien mucho más de lo que el amor podría hacerlo. Por eso, el terapeuta está en sintonía también con la fatalidad, la acepta y está de acuerdo con ella, sea como sea. Puedo estar de acuerdo si él sigue como está y muere. Puedo estar de acuerdo. Estoy en sintonía también con lo espantoso y porque estoy en sintonía con lo terrible puedo tomarle en serio y él puede tomarme en serio a mí. Y puede tomar en serio su enfermedad.
Solo entonces se ve ante la alternativa. ¿Bien? Eso es todo. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces un participante pregunta, ¿cómo se te ocurrió que no se trataba del padre sino de la madre? Porque en un principio fue al revés. Lo deduje de la expresión de su cara. ¿Cómo te explicas el fenómeno de que las personas que participan en una constelación puedan sentir algo que personalmente no les atañe? Yo no me explico nada, veo que es así, y así ocurre. Y eso me basta. Bien. Acá se está tratando, vieron, todo el tema de las enfermedades. Es bastante interesante. Hola Mari, que no te saludé, Angélica y Rocío. Acá está tratando el tema de las enfermedades, ¿no? Fíjense. Vamos a hacer otra constelación más que habla de las secuelas tardías de una poliomielitis y de un embarazo y un parto difíciles. Esta es la enfermedad de una chica que estaba ahí, que se llama Krista. A ver quién puede ser Krista. Vamos a hacer que sea esta. Krista dice que la energía se le escapa, ¿no? No puedo hablar más fuerte por una parálisis de las cuerdas vocales. Desde hace 40 años que la tengo. Se supone que fue desencadenada por la polio. Toda la parte de la laringe está paralizada, el diafragma también. ¿Desde cuándo tienes esta enfermedad? Desde los 14. ¿Pasó algo en tu familia? Solamente que yo me confirmé, tomé la confirmación. ¿Cuál es tu problema actual? Cuando mi hija celebró su confirmación, mi energía se derrumbó por completo. Medio año antes yo no podía mantenerme en pie y después la energía sufrió tal bajón que ya no podía aguantarme. Empezó con una pielitis y desde entonces apenas llegó a recuperarme. Vamos a configurar tu sistema actual. ¿Quiénes forman tu sistema actual? Mi marido, mi hija y yo. Mi marido, y esta vamos a imaginar que es la hija. Bien. ¿Qué pasó en el parto con tu hija? Tuve una gestosis muy grave y por poco me hubiera muerto. Los médicos me daban un 15% a mí y a la niña nada. Es importante mencionar que mi bisabuela murió de parto. Dice Hellinger, eso es muy significativo. Hace tiempo participó una mujer con psicosis de gestación. Su madre había muerto al nacer ella. Más tarde puse a la mujer junto con su hija enfrente de la madre y le pedí que presentara a su hija a su madre muerta y que le pidiera su bendición. De repente surgió una unión muy entrañable a través de las generaciones con amor. Configura primero la familia de origen, ¿no? Entonces ella se pone como un poquito más adelantadita, al marido un poquito más atrás y a la hija la pone como acá, mirando para los padres. El padre dice, percibo un vínculo hacia adelante, hacia mi hija, pero siento la necesidad de girarme hacia mi mujer. Y la mujer dice, yo tengo mucho frío. Y le preguntan a Krista, ¿tú tienes esta sensación de frío? Y Krista dice,
que sí, que también, ¿no? O sea, la persona, la real, la Crista real, no solo la representante sentía la sensación de frío, ¿no? La hija dice, yo me siento desamparada con estos padres, no sé con quién tengo realmente una relación. ¿Qué pasó con tu bisabuela? Se murió de parto al nacer el séptimo hijo. Era la abuela materna de mi padre. Vamos a introducir a esa mujer. La voy a poner a la vista y después vamos a ver qué cambia. Entonces pone a la abuela materna del padre, ¿no? Dice que la pone acá, a la vista. Sería la madre del padre de la mujer que murió de parto. Y ahora me siento apoyada. Ahora hay otra persona. Antes me sentía sola. Ahora la miro a ella. Los padres continuamente apartan la vista. Ahora introduciré también a tu padre y a la madre de este, le dice Crista. Entonces introduce al padre de la mujer y a la madre. Y los pone acá. A ver a quién puedo poner. Voy a poner a estos dos. Esto lo voy a correr un poco más atrás para que haya espacio acá. Pone al padre y a la madre. Así. De ella. De Crista, ¿no? El padre de la mujer dice, siento algo a mis espaldas. Algo muy desagradable, dice el padre de la mujer. ¿Qué tal para la madre de su padre? Para mí está demasiado cerca. Una mujer que muere de parto provoca un miedo tremendo en su sistema, ¿no? O sea, esta mujer, que fue la que murió de parto, provocó miedo en el sistema. Eso es lo que explica Hellinger, ¿no? Hola, Adri. Fíjense. Como él ve todo este lío, ¿no? Por el tema de que la mujer murió de parto, Hellinger va a poner a la bisabuela muerta a la izquierda de la madre del padre. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Acá está. Lo que no veo es dónde quedó el padre acá, en todo este lío. Bien. Esta es la mujer. Acá está el marido. Lo pone acá el marido. Al padre de la mujer lo pone al lado de ella. Le pone a la madre acá. A la hija ya la corre directamente para acá. Y a la abuela esta la pone acá. O sea que hace como un semicírculo, ¿no? Fíjense. Lo que él hace ahora es esto. Los pone a todos así en semicírculo. Entonces, pregunta cómo se siente cada uno, ¿no? El padre de la mujer dice que se siente mejor. La madre del padre de la mujer dice que también. Esta que era la bisabuela, ¿no? Que se encuentra bien. Entonces Hellinger le explica a los estudiantes que las mujeres que murieron de parto son benévolas hacia los hijos y nietos que nacen después. Los miran con cariño. Y le pregunta a Crista, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Y ella dice que ahí se encuentra mejor, que nota calor en todo el lado izquierdo y que de la izquierda le llega mucha fuerza y energía. En una constelación normalmente se encuentra en un primer lugar el marido, después la mujer, después los hijos, todos en el sentido de las agujas del reloj.
Ahora bien, si por parte de la mujer hay algo tan grave como aquí, primero va ella y después va el marido. Fíjense en qué importante esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace Hellinger? Pone primero a la mujer, después el marido, la hija, acá, y pone a estos tres acá. Ahora voy a correr la cámara de vuelta para que lo puedan ver. Entonces, cambia la cosa. Los pone ahí derechitos. A estos. ¿Y ahora cómo se sienten? Ah, ahora hay mucha energía. De golpe hay vida. Antes me encontraba como partida por la mitad. Después empecé a sentir calor en el lado izquierdo y ahora también se calienta al lado derecho. Puedo estar muy bien aquí. ¿Eh? Energía, le dice Hellinger, es tu palabra clave. Entonces Krista, ¿se acuerdan que esta era Krista, no? Esta. Dice que después de dar a luz a su hija, quedó paralizado su brazo izquierdo. Y Krista dice, ¿no? Que ella ahora sentiría que se tiene que ubicar acá. O sea, que tiene que acercar a estos, ¿no? Ella correrse un poco más y acercar a estos tres, dice ella. ¿Y ahora cómo se siente el marido? Bien. ¿Y la hija? Bien. Bien, lo que he hecho es sacar a la hija de la esfera de la madre, pasándola a la del padre, porque el sistema de la madre está muy lastrado, ¿no? El sistema de la madre sería este. Entonces lo que hizo es dejar a la hija en la esfera del padre. Bien. Dile a la bisabuela, le dice a ella. ¿Se acuerdan que la bisabuela era esta? Ahora. Bendíceme si me quedo, por favor. Por favor, bendíceme si me quedo. Si me quedo con mi marido y con mi hija. Ahora dile lo mismo, pero a la abuela. ¿Se acuerdan que era esta? O sea, la madre, ¿no? Por favor, bendíceme si me quedo. Y también díselo a tu padre. Por favor, bendíceme si me quedo. Entonces ella le dice a todos estos tres, le dice esa frase. Ponte de espaldas hacia tu bisabuela, ¿no? Y la bisabuela pone las manos en sus hombros y Hellinger le pide que tome la fuerza de su bisabuela y que luego vuelva con su marido, pero antes que la mire una vez más a la bisabuela y que le diga, bendíceme si me quedo con mi marido. Bien, entonces vuelve ella al lado de su marido y dice Hellinger que ahí hay más fuerza, ¿no? Perfecto. Esto es importante, ¿no? Notar en las constelaciones, ¿no? Porque Hellinger habla mucho esto de permanecer en la esfera del padre o de la madre según los sistemas, si están muy lastrados o no. A veces ella estaba en un sistema que tenía mucho peso, mucho dolor. Entonces ella tuvo que pedir la bendición, siempre pedir la bendición a nuestros ancestros cuando estamos cargando cosas de ellos, ¿no? Es buena para poder ir hacia nuestro lugar, que es al lado, por ejemplo, de ella que está con su marido y su hija, ¿no? Si no, cuando yo tengo una relación de pareja y yo no hice este movimiento, siento que no puedo tener nunca pareja, porque nunca estoy disponible yo para ningún hombre, porque o sea, estoy ocupada, mi alma está ocupada mirando esto, no puede estar atenta a su familia, y esto lo acabamos de ver en casi todas las constelaciones que vemos, ¿no? Estar con la forma, con un hombre o tener hijos en la forma, no importa.
no significa que los estemos mirando. Yo los puedo tener así, puedo vivir en una casa con una familia numerosa, no sé, 10 hijos puedo tener, ¿no? Y resulta que nunca miré a nadie, y resulta que tampoco nunca amé a mi marido también, puede pasar. Porque siempre mi alma estuvo mirando otra cosa. Por eso las constelaciones lo que sacan a la luz es dónde estamos mirando. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿A quién no estoy mirando? O sea, ¿quién estoy mirando que no me permiten mirar al que tengo que mirar o a los que tengo que mirar? ¿Sí? Eso es lo que se descubre en una constelación. Por eso es muy importante hacia dónde miran los muñecos, ¿no? Cuando los ubicamos. Bueno, ya queda poquito de este libro. Yo creo que para un directo más y ya terminamos. Pero bueno, ya por hoy vamos a dejar aquí porque ya se hizo demasiado largo. Ya no sé ni cuánto hace ya que estamos acá. Ya perdí. Una hora y media, está bien. Más de una hora y media no, porque se hace muy largo. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Ahora acuérdense que esto se sube. Si lo quieren mirar desde el principio, lo miran. Y en la próxima nos encontraremos con, creo que ya la última parte de este libro. Y obviamente después podemos seguir explorando más libros de Bert Hellinger porque hay montones. Que con eso uno aprende mucho sobre esto, ¿no? Bien, entonces los saludo, los despido. Hasta la próxima.